Buenas. Damos inicio a la clase Categorías Fundamentales de la Economía Política. En esta clase vamos a ver básicamente muy rápidamente a Schmitt y a Ricardo, Adam Smith y a Ricardo, como principales exponentes de la escuela de la economía política clásica burguesa, digamos. Y después vamos a hacer foco en Carlos Marx, sobre todo en lo que es el desarrollo que hace Marx sobre la mercancía y la teoría del valor, lo que se llama teoría del valor, que viene a ser algo así como la piedra angular del planteo marxista, del planteo económico que hace Carlos Marx. Y es piedra angular porque todo lo sucesivo que aparece en la obra de Marx en realidad es un despliegue de esto que está planteado o que vamos a ver ahora. Voy a corroborar que estemos grabando porque después... Sí. Bien. Repasando brevemente la economía política clásica, que tiene ahí a Adam Smith y a Ricardo como principales exponentes, escocés Smith y inglés Ricardo, pero ambos de ahí, de esa isla, ¿no? de la Gran Bretaña. El contexto histórico, un poco para contextualizar. Bueno, estamos en un momento donde, si bien hay un capitalismo germinal, ahora el capitalismo está dando un salto, ¿no? Sobre todo a partir de la primera revolución industrial. Entonces, hay un incremento de la productividad y de la cantidad de producción de mercancías. Por tanto, ese capitalismo germinal que empezó a erosionar los vínculos de dependencia personal de la Edad Media, las relaciones de servidumbre, y ahí se da una transición que es de siglos, ahora se vuelve mucho más dinámico y mucho más visible a partir del cambio técnico, o sea, sobre todo a partir de la revolución industrial, ¿no? Entonces, estos dos pensadores, y también Marx, están pensando sobre esta revolución de las formas sociales, apalancada o dinamizada por la revolución en la técnica de producción, ¿no? O sea, la revolución industrial. Y acá hay un desarrollo del artesanado, pero ya estamos pasando a una forma industrial de producción, por tanto, un incremento del excedente, un incremento de los intercambios mercantiles, un desarrollo de las ciudades, antiguamente llamadas burgos, de ahí viene la idea de la burguesía, un incremento de la productividad del trabajo como nunca se había visto a partir de la introducción sobre todo de fuentes de energía más allá del animal y más allá de la humana, ¿no? Como la energía a vapor. Y ya estamos terminando como este periodo de transición entre el feudalismo y el modo de producción capitalista, y estamos entrando directamente, siglo XVIII, de lleno en el modo de producción capitalista, y esto empieza a verse ponerse de manifiesto en las formas sociales, en las formas políticas. Y ahí es por eso que acompaña esta diapositiva con el cuadro de Eugène Delacroix, que se atribuye a la Revolución Francesa, aunque en realidad es un cuadro que pinta una rebelión parisina de 1830, pero que es símbolo de la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa es símbolo, no en vano, en la Revolución Francesa se le corta la cabeza al rey, ¿no? La guillotina como símbolo del destronamiento de la aristocracia y de la realeza, como de la aristocracia terrateniente, y la realeza, el rey era el principal terrateniente, ¿no? Como el fin de una estructura de clases que ya fue superada, y fue superada fundamentalmente a manos de la burguesía, ¿no? Eh, eh, este sujeto, el primer habitante del burgo, que después empieza a acumular un capital y se constituye como el nuevo sujeto dominante, la nueva clase directriz, la nueva clase dominante.
Por tanto, hay una disolución de las relaciones sociales anteriores. Hay también un salto acá hacia el individuo, saliendo un poco de esa cosmovisión de la Edad Media con centro en lo religioso y en la totalización del relato religioso, en el disciplinamiento de los sujetos. O sea, acá como que el individuo vuelve a cobrar centralidad en el sentido más simbólico, ¿no? Ahí Marx en un momento dice, acuña una frase famosa que es: todo lo sólido se desvanece en el aire, todo lo sagrado es profanado. Se está refiriendo a que el dinamismo del proceso de acumulación capitalista que acá estamos viendo en su primera fase de expansión, se lleva puesto todo lo anterior. Se lleva puesto las formas sociales anteriores. Y la manifestación más clara de esto es las revoluciones burguesas. Que son revoluciones burguesas, aunque también son revoluciones que van más allá de la burguesía, ¿no? que incluyen estamentos campesinos, incluyen la clase obrera incipiente, incluyen figuras del artesanado, y un poco en este cuadro de Lacroix hay quienes dicen que se busca justamente representar esta imagen de la libertad, que en realidad viene a ser como la emergencia del mundo burgués, y la libertad como un valor burgués, la libertad para comerciar, es la primacía de la mercancía, de alguna manera, pero que está llevando, o está apalancada por una variedad, una heterogeneidad social, ¿no? Ahí algunos hablan de que esta figura de la galera expresa al burgués, y el otro expresa al proletariado incipiente, o al campesinado, etc. Pero es claramente un punto donde la burguesía nace o se constituye en nueva clase dominante. Adam Smith, brevemente, como yo les decía, escocés, está pensando en los inicios de la primera revolución industrial, nace en 1723, muere en 1790. Escribe dos libros muy famosos, o son los que perduran, que es primero Teoría de los Sentimientos Morales, un libro sobre filosofía, y luego el que sí es el más famoso en términos de la contribución a la economía política o al pensamiento económico, es Investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, de 1776. Año en el que se da la independencia estadounidense, por cierto. Es primer libro de economía moderna, entre comillas, hay que poner eso en realidad. Aborda las bases del capitalismo, de este capitalismo naciente, intenta investigar, busca leyes que intentan dar cuenta de esta explosión de novedades que está ocurriendo sobre todo en Inglaterra y en Europa, ¿no? E intenta poner arriba de eso, dar con eso desde una racionalidad científica contra una racionalidad religiosa. Y hay algunas ideas que son importantes, que las podemos nombrar al pasar, que van a aparecer en Smith, que son coherentes obviamente con todo esto que está pasando, y es que, primero, que el hecho fundamental que permite el avance de la riqueza, el aumento de la productividad, es la división del trabajo. O sea, es la superación del trabajo artesanal hacia un trabajo que se va constituyendo progresivamente en un trabajo fabril, de manufactura, ¿no? División del trabajo como la fragmentación de una actividad en tareas más elementales, así como su reparto entre diferentes personas, según su fuerza física, habilidad y conocimiento. Esa es la base del aumento de la productividad. Y por lo tanto también es la base del aumento de la riqueza. Esto tiene que ver con la destrucción del artesano, que es base también del origen del proletariado. O sea, el artesano quebrado es que era dueño de medios de producción, en realidad ahora se transforma en un vendedor de mercancías, o sea, un proletario. La figura del capitalista o del capitalismo como organizador del proceso de trabajo y proveedor de medios de trabajo.
Entonces la división del trabajo básicamente es lo que incrementa la riqueza de las sociedades por, dado una mayor productividad. Es decir, cada hora de trabajo humano produce más bienes que antes, ¿no? ¿Dado a qué? Dado una mayor especialización del trabajo. Él pone un ejemplo ahí de una fábrica de alfileres, y básicamente él decía, no es lo mismo poner a trabajar a 5 obreros, donde cada uno hace un alfiler, hace una parte del alfiler, la ensambla con la otra y así, a que poner a trabajar a 5 obreros, donde cada uno hace una parte y luego se ensamblan, ¿no? La productividad del trabajo mancomunado, donde se especializó cada obrero en una pequeña parte del proceso de trabajo, y su unificación después, es mucho más productivo que 5 obreros trabajando cada uno en la construcción de un alfiler, ¿no? Bueno, después el capitalismo tiene leyes que lo regulan, tiene un sistema de regulación propio, leyes que lo regulan, de ahí viene la idea de la mano invisible, tiene que ver con las leyes de oferta y demanda que regulan los intercambios entre las mercancías. Va a identificar también Adam Smith esta estratificación de la nueva sociedad entre las diferentes clases sociales, donde aparece el obrero, aparece el capitalista y aparece el terrateniente, que reciben respectivamente estas 3 formas de participación en el producto nacional, o en el producto social. El salario cómo se denomina a la parte del producto social, de lo que se ha producido, que le corresponde al trabajador, que le es entregada o distribuida al obrero, ¿no? El beneficio es la parte que les es distribuida al capitalista, y la renta es la parte que les es distribuida al terrateniente. Va a usar también una ley del valor basada en el trabajo, y también se lo conoce con esta idea del Estado como juez y gendarme, ¿no? Un Estado que se retraiga a las tareas de justicia y militares y policiales, sobre todo vinculado con la protección de la propiedad privada, porque en definitiva las leyes de intercambio mercantil y el individuo egoísta que persigue su beneficio particular se ensambla en un esquema virtuoso de regulación social más general, ¿no? Entonces es un optimista en cuanto a las leyes que regulan el capitalismo. David Ricardo va en esa dirección. También uno puede decir que es posterior Ricardo, pero también es un pensador, no lo dije con respecto a Smith, pero bueno, es importante decirlo, es un pensador de la burguesía incipiente, básicamente. Nace en Londres en el 1772, fue agente de bolsa, fue autodidacta, y escribe el libro más conocido que se llama Principios de Economía Política y Tributación en 1817. Ahí tiene aportes interesantes, como por ejemplo la teoría de la renta. Él va a decir que el precio de las mercancías agrarias, que son importantes para la formación de los salarios de la clase obrera, y por tanto son importantes para la formación de la ganancia, porque si los salarios son muy altos, la ganancia es más baja, pero para que los salarios bajen, hay que abaratar los bienes de consumo de la clase trabajadora. Entonces él está identificando que en la Inglaterra de esa época hay una parte del producto social que se lo están quedando tendencialmente los terratenientes, bajo la forma de renta agraria, pagando un trigo cada vez más caro por parte de la burguesía industrial. Mejor dicho, por parte de los trabajadores, y por tanto la burguesía industrial tiene que pagarle a los trabajadores un salario mayor para que ellos puedan subsistir siendo el trigo más caro. ¿Por qué el trigo se encarecía? Porque básicamente se estaban utilizando tierras o trigo inglés, de tierras poco productivas, aunque estaban cercanas a los sitios de consumo, porque estaban ahí cerca de los espacios fabriles, Manchester, Londres, y eran tierras poco productivas, y estaban llegando a un límite.
Entonces la gran pelea de Ricardo, cuando desarrolla la teoría de la renta, que dice, la renta tiene que ver con el pago a los terratenientes, y conforme se van ampliando los espacios de producción de los bienes primarios, en este caso el trigo, aquellos que están ubicados en mejores tierras o más cercanas a los centros de consumo, empiezan a recibir una renta diferencial. ¿Por qué? Porque los precios se determinan en las peores tierras de producción. ¿Cuál va a ser el gran movimiento de Ricardo con esta teoría de la renta diferencial, o de la renta de la tierra? Impulsar la derogación, la posibilidad de la importación de granos por parte de Inglaterra. Esto es año 1831, es un intento que tiene la burguesía inglesa por quebrar el poder de los terratenientes en el marco del reparto del Producto Interno de Inglaterra. ¿Cuál es la ganancia de la burguesía industrial? Es comenzar a importar bienes salario, o sea, trigo, de extramar, de colonias, para quebrar el monopolio de la renta que están teniendo los sectores terratenientes. Por eso es claro cómo él es un pensador de la burguesía industrial, básicamente. Bueno, también desarrolla lo que llama la teoría de las ventajas comparativas, que tiene que ver con formular que si cada país se especializa en la producción de aquello en lo que es más productivo, vamos a ganar todos, mediante el intercambio, mediante el libre comercio. Entonces la especialización productiva nos beneficia a todos. Y esto es algo que también se utiliza hoy para pensar los tratados de libre comercio, etc., ¿no? Esto es, la burguesía industrial inglesa es la primera que alcanza los niveles de manufactura más avanzados, empieza a producir los productos con mayor, para esa época, mayor producción, generación de valor, y está proponiendo que los capitalismos rezagados o aquellos jugadores del mercado mundial que recién están empezando el proceso de acumulación capitalista, en realidad, bueno, no vayan por ese camino, sino que se especialicen en aquellos que son más productivos. Por ejemplo, hay un caso concreto con Portugal e Inglaterra, donde Portugal se especializaba en producir bienes primarios, Inglaterra le entregaba manufacturas, ¿no? Y acá hay una elaboración conceptual de por qué eso es beneficioso para ambos espacios. En respuesta a esto van a aparecer otros pensadores en la economía política clásica, o un poco posteriores. Por ejemplo, Hamilton en Estados Unidos, o Friedrich List en Alemania, que básicamente van a impugnar estas tesis, van a decir, no, acá lo que hay que hacer es en Alemania y en Estados Unidos, por ejemplo, un proceso de desarrollo industrial sobre la base del proteccionismo, porque si no, las manufacturas inglesas nos van a minar las bases de la posibilidad de desarrollar una industria en cada país. Entonces ahí también se está viendo dos burguesías, la estadounidense y la alemana, por ejemplo, que leen esta situación histórica y dicen, no, acá hay que desarrollar una burguesía potente desde nuestros ámbitos nacionales para enfrentar el ascenso de la burguesía inglesa. No pasa lo mismo con los otros espacios nacionales, por ejemplo, los de la periferia sudamericana, ¿no? Que como probablemente sepan, en esta época se están insertando en el mercado mundial, o viene de antes ya, pero en esta época están logrando su independencia del Imperio Español, pero sin embargo están participando del mercado mundial sobre la base de venta de productos de recursos naturales. Tampoco nunca apareció un proceso de industrialización potente de estos espacios nacionales. Bueno, Ricardo va a formular también la tesis de que el valor de las mercancías, de las cosas, va a depender del trabajo que esté incorporado en esa mercancía, las horas de trabajo que estén incorporadas, y acá ya empieza a aparecer la idea de una teoría objetiva del valor trabajo. Y también se va a preocupar por el problema de la distribución del ingreso de las clases sociales, retomando la preocupación de Smith. En ese sentido, están preocupados también por identificar como los grandes problemas del surgimiento del modo de producción capitalista, ¿no? Es una etapa histórica también en la cual
Se está procesando aceleradamente una transición campo-ciudad, se está gestando una nueva clase, que es la clase obrera, que ya empieza a aparecer lo que se llama la cuestión social, o sea, ¿qué pasa con ese obrero que otrora fue expropiado de su parcela de tierra para ser transformado en obrero, pero está viviendo en condiciones de miseria en las periferias de las ciudades fabriles? Bueno, hay una preocupación, podríamos llamarla holística, en estos pensadores de la economía política clásica, que en parte uno puede decir que se pierde después con nuevas formulaciones de la economía ya en clave neoclásica, que incluso ya empiezan a pensar la economía desde otra perspectiva, pensaba como la asignación de recursos escasos en torno a necesidades infinitas, y bueno, como algo mucho más de un automatismo, y se pierde de vista esta mirada más histórico-estructural que está presente en los economistas clásicos de la economía política burguesa. Es decir, como pensadores situados históricamente y situados dentro de la irrupción de una clase que tiene que dar cuenta de qué mundo está heredando, ¿no? O qué mundo está empezando a construir desde su condición de clase dirigente, que es este capitalismo que va surgiendo. Bueno, esto fue un repaso breve de estos pensadores, y ahora quiero centrarme en lo que es el aporte de Marx, como una primer pincelada, como para... Es muy difícil en una clase de poco menos de una hora poder resumir lo que es el aporte tanto de Ricardo y de Smith como incluso de Marx, pero acá la idea es que tengamos un primer pantallazo como para romper el hielo, si se quiere, en cuanto a lo que significa el aporte de Carlos Marx, y también para poder ir más allá de, de las consignas o estas miradas más superficiales respecto a lo que es la obra de este autor, ¿no? Que muchas veces se mira más en el campo de lo político, y pocas veces la aproximación tiene que ver con lo que entiendo que es más potente en Marx, que es la capacidad de dar cuenta con el contenido del modo de producción capitalista, o sea, con las leyes fundamentales que lo regulan, la naturaleza de esas leyes, con las causas profundas de esto que llamamos modo de producción capitalista, que es lo que hoy organiza la vida social en la humanidad, ¿no? Nada más ni nada menos que eso. O sea, es el modo de organizar la vida que rige la fase histórica en la que hoy estamos situados. Y que de vuelta acá está haciendo es la fase bebé, digamos, del capitalismo esto, ¿no? Es la fase embrionaria. Bueno, Marx es alemán. Bueno, todavía Alemania no estaba unificada, creo que era, en ese sentido era Baviera, no me acuerdo. Bueno, de la ciudad de Treveris, una ciudad que está en donde hoy es Alemania. Alemania se va a unificar recién en 1870, con Bismarck. Igual, curiosamente, Marx es alemán, pero termina produciendo su conocimiento fundamental sobre economía en Londres. No en vano, en Londres. Yendo a la biblioteca de Londres todos los días, ahí a buscar datos, a buscar información, a recolectar estadísticas, a leer los autores. O sea, acá es claro que la economía política clásica es un producto europeo sin duda, pero en gran medida también inglés, ¿no? Y a diferencia de los anteriores, Marx es el reverso de la medalla, porque es un pensador del proletariado emergente, ya no de la burguesía. Va a decir, va a denunciar el rol histórico de la burguesía, tratando de expresar en su conciencia la conciencia del otro sujeto, la conciencia del proletario. También busca dar con las leyes fundamentales del capitalismo, además de otras cosas, porque es un autor que no es solo
no se puede leerlo desde una disciplina, desde lo disciplinar. Es un intelectual muy interdisciplinario, está por encima de todas las disciplinas. También uno puede decir que lo mismo Smith y Ricardo. Es un político, también es un agitador político, es fundador de lo que se llama la Primera Internacional, que es una articulación de partidos obreros de Europa sobre todo, y también creo que había una filial en Estados Unidos, y no creo que mucho más, pero funda, junto con otros militantes, un movimiento de acción política internacional. Y es también, entiendo, también todo retrotrayéndonos a esto de dónde venimos, ¿no? La Revolución Francesa, las revoluciones antiimperialistas, burguesas, y la heterogeneidad de esas revoluciones, que es algo así como una especie de un pensador que va evolucionando desde una especie de humanismo jacobino. Los jacobinos eran como esta vertiente de la Revolución Francesa más radical, que estaba más en una línea de enfrentamiento al régimen monárquico, ¿no? Y tenía como una perspectiva que expresaba en gran medida más los intereses proletarios y del artesanos pobres, de ese crisol de clases que estaban detrás de los procesos revolucionarios, ¿no? Y Marx parte de ahí en cierta medida, al igual que Engels, y van evolucionando y fundan una perspectiva que tiene que ver más con la emergencia del socialismo, o yo llamo el socialismo científico, que es como una radicalización de esa también perspectiva jacobina, ilustrada, etc. Bueno, y ahora entremos al asunto duro en Marx, que es como él inicia su obra principal, que es el Capital. Él inicia el Capital diciendo: yo tengo que enfrentarme a esta realidad desde lo que es la realidad misma, no desde la teoría, desde la realidad misma. Y por tanto, el punto de partida es el caos, entre comillas, de lo concreto que es lo existente, todo lo que está ante nosotros, todo lo que está ahí presente, eso es lo concreto, que está hecho de múltiples determinaciones, está saturado de múltiples cosas. En eso que existe afuera nuestro, o no fuera nuestro, porque no están nosotros, está la historia de la humanidad entera, puesta en un momento del tiempo, ¿no? Y en este tiempo estaba esto que vemos acá: la irrupción de la revolución industrial, la clase obrera, el pan vendido a la clase obrera, la pobreza de la clase trabajadora, las fábricas, el capitalista que organizaba la fábrica y organizaba un ejército de obreros para producir mercancías que eran transportadas a la India o a Estados Unidos, y que esa era la realidad que él estaba mirando, ¿no? Entonces dice, bueno, la riqueza de las sociedades en que impera, así empieza la obra de él, la riqueza de las sociedades, el capital, ¿no? En que impera el régimen capitalista de producción, se nos aparece, acá está la idea siempre que él juega de apariencia y esencia, se aparece como un inmenso arsenal de mercancías. En otras traducciones dice como un enorme cúmulo de mercancías, un inmenso arsenal de mercancías. Y la mercancía, por tanto, como su forma elemental. Por eso, nuestra investigación arranca del análisis de la mercancía. Empieza por la mercancía. Y uno dice, ¿qué es una mercancía? Bueno, es algo sencillo, algo que está ahí, que se vende, ¿no? Parece algo trivial. Pero él va a empezar a preguntarle cosas de la mercancía. Y va a ir desdoblando y va a llegar al contenido de eso que es la mercancía. Pensemos, hoy una mercancía es cualquier cosa que esté producida para vender, ¿no? Para el intercambio. La computadora en la cual ustedes están viendo esta clase hoy en algún momento fue una mercancía. Ustedes la compraron, alguien la compró, sus padres, alguien se la regaló, antes la compró, ¿no? No fue fabricada por ustedes y no es solamente un valor de uso fabricado, sino que fue producida para el intercambio mercantil.
Por lo tanto es una mercancía. Ahora en sus manos ya no es una mercancía, salvo que ustedes decían venderla a Mercado Libre, ahí se transformaría de otra mercancía, pero es un valor de uso, es un bien de utilidad propia. Entonces, primero aparecen dos atributos de la mercancía, ¿no? El primero que aparece, va a decir Marx, es que tiene utilidad, es útil para algo la mercancía. Si no, nadie la querría, nadie la precisaría. O sea, tiene un valor de uso, lo llamaron. Y el segundo es que tiene intercambiabilidad. Objetivamente es intercambiable. Pasa de mano en mano. Y ahí se manifiesta, dice, un valor de cambio. Ahora, se pregunta él, ¿qué es lo que hace a la intercambiabilidad de la mercancía? ¿Por qué es posible que dos mercancías se intercambien entre sí? Siendo que en realidad sus valores de uso, en el sentido de su materialidad, son totalmente diferentes muchas veces. Por ejemplo, cuando se cambia, yo qué sé, una docena de huevos por un litro de leche. Sin embargo, se puede intercambiar, se puede establecer una equivalencia entre ellos, ¿no? Pensando sin el dinero todavía como mediador. Después vamos a ver qué es el dinero, pero no en esta clase. Eso va a ser en otra clase. Entonces, ¿qué es este atributo que tienen que las mercancías hace que sean intercambiables, que no está dado en su materialidad física, en lo que ella es como tal? Si es una prenda de ropa, si es una vaca, si es un viaje en taxi, si es un celular. La intercambiabilidad pasa por otro lado. Entonces, se pregunta esto, ¿no? Siendo objetos diferentes en sus atributos físicos, ¿cómo pueden ser intercambiables? Acá hay un elemento común, dice él. Y se pregunta, ¿cuál es este elemento común? Ahora ustedes podrían pensar, ¿cuál es ese elemento común? Y ahí el elemento común que aparece es que son obras de un mismo tipo de trabajo humano, el abstracto o el indiferenciado. Es decir, toda mercancía, ya no importa cuál sea, es en el fondo producto del trabajo humano, de cualquier trabajo humano, o mejor dicho, el trabajo humano lo llama abstracto, o sea, el trabajo humano como tal, como mero gasto de energía, de cerebro, de músculo, etc. Paréntesis. Y acá empecemos a pensar la relación entre mercancía y trabajo de a poco. Porque para Marx, la vida humana, entre otras cosas, pero en esencia también, es un proceso de metabolismo social donde se transforma el medio, donde el ser humano transforma el medio, o sea, la naturaleza, para sí mismo, para reproducirse, a través del trabajo. Eso es la sociedad humana para Marx. Parece de perogrullo, pero fíjense que él está construyendo una interpretación del modo de producción, tratando de dar cuenta qué pasa con lo esencial, qué pasa con el fondo del asunto. Cualquier vida humana, cualquier proceso de vida humana es un metabolismo social donde se transforma el medio para sí mediante el trabajo, mediante la acción del trabajo. La acción humana sobre el medio, o sea, mediante el trabajo. Entonces, él está pensando qué pasa con ese trabajo. Y acá lo encontró primero. Y dijo, ese trabajo que está aportado en las mercancías es lo que permite que las mercancías se intercambien entre sí. Por tanto, las mercancías en realidad son la mediación de una puesta en relación del trabajo humano. Y en tanto eso, las mercancías tienen una sustancia social, o mejor dicho, tienen un atributo que es el valor. El valor en una mercancía es ese atributo de intercambiabilidad que les da el hecho de ser cosas producidas por el trabajo humano para el intercambio. Dice Marx, por ser un atributo puramente social, el valor solo puede ponerse de manifiesto en la relación social entre las mercancías.
Por lo tanto, el valor es también una relación social. Ahora vamos a avanzar un poco más en qué relación social es. Quedémonos con estas ideas por ahora. Entonces, ¿qué es una mercancía? Vieron que algo tan sencillo se vuelve algo complejo, ¿no? Pero es complejo porque tiene que ver con ir al fondo del asunto, con no quedarse en las apariencias. Ese es el juego, ese es el desvelo de Marx, es ver más allá de las apariencias. Él tiene una frase incluso que dice, si la apariencia, si las cosas, si la apariencia de las cosas fuera lo mismo que la cosa en sí, o sea que el contenido de la cosa, toda la ciencia sobraría. Entonces la operación científica tiene que ver con trascender la apariencia, ¿no? Porque si nosotros no hubiéramos trascendido la apariencia, seguiríamos pensando, por ejemplo, que el Sol gira en torno a la Tierra, ¿no? Entonces, la mercancía solo puede definirse en función de la trama que está detrás. No todo objeto es mercancía, sino que la mercancía es una forma específica que toma, una forma social que toma el trabajo cuando el trabajo se realiza de determinada manera. ¿Cuál es el trabajo que genera mercancía para Marx? El trabajo que se realiza de forma privada e independiente. Es decir, es un trabajo que no está, solamente se pone en común como un trabajo social una vez que ya está hecho y una vez que se enfrenta bajo la forma de mercancía. Cuando enfrenta su producto, el producto de trabajo, con otros trabajos, con otros productos de trabajos. Por tanto, se enfrenta como mercancía, en su intercambiabilidad. Y el nivel de esa intercambiabilidad, la magnitud de esa intercambiabilidad, está dado por el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir ese bien o esa mercancía. Pero eso no es el valor de la mercancía. El valor es el atributo de intercambiabilidad, dado que es producto del trabajo humano. La magnitud de ese valor es el tiempo de trabajo que le llevó al productor a producir esa mercancía. Solo los productos de trabajos privados autónomos, recíprocamente independientes, se enfrentan entre sí como mercancías. Esto es muy importante. Productos de trabajos privados autónomos. Porque acá está la cuestión de que no hay nada que regule al trabajo humano. A priori, antes de ser realizado. Sino que la sociedad no dice, tal va a producir tal va a producir tal. Sino que el artesano, el campesino, el capitalista, agarra y dice, yo voy a producir esto y ver qué pasa. Y una vez que produzco esto, o contrato gente para producir esto, veo qué pasa en el mercado. Y ahí mis mercancías van al mercado ya diciendo, entre comillas, lo que valen, por el tiempo de trabajo que fue necesario producirlas. Y ahí ven qué pasa. Pero se genera ex post el carácter social del trabajo, digamos. Se manifiesta ex post, se expresa ex post, no antes. La mercancía entonces es la forma social que asume el producto del trabajo humano cuando el trabajo, se realiza de forma privada e independiente. Por tanto, la mercancía es trabajo humano cristalizado. Pero es una forma social, no es una cosa. En el sentido de que es el resultado de una relación social. La relación entre productores privados independientes. Y esto puede ser un campesino, un artesano, o una fábrica, o una multinacional. Esas son formas privadas de producir. O sea, son sujetos produciéndose arriba de una propiedad privada. De tierra, de máquinas, de lo que sea. Y acá está la idea de libertad también. Propiedad privada, producción privada independiente y libertad son cosas que están muy relacionadas. ¿Libertad de qué? De los vínculos de dependencia personal anteriores. Del amo y el esclavo, del siervo y el señor feudal, etc. ¿El valor qué va a ser? La propiedad inherente a la mercancía que permite su intercambiabilidad y que a su vez se manifiesta en el intercambio. Y que resulta de que toda mercancía es fruto de la misma sustancia social común, es decir, trabajo humano abstracto. Pero el valor es una especie de objetividad espectral, dice Marx. El valor de cambio, que es otra categoría que él coloca por ahí, es nada más que la manifestación del valor expresada en otra mercancía en el intercambio. El valor, en tanto tributo de la mercancía por ser fruto de la sustancia social común, nunca se expresa como tal, sino que siempre se expresa
como valor de cambio, en su intercambiabilidad. Por tanto, se expresa en otra mercancía. Un litro de leche se cambia por 6 huevos. Porque producir un litro de leche vale lo mismo que cuesta en las mismas horas de trabajo que producir 6 huevos, supongamos, ¿no? Entonces el valor de cambio del litro de leche son 6 huevos, o 3 bananas, o lo que sea tiempo que lleve a producir, lo mismo que lleva a producir un litro de leche. Otra cosa, yo qué sé, no sé. No se me ocurre nada. Pero, bien. Y acá ya aparece algo interesante a pensar, porque aparte yo creo que en Marx hay una forma de pensar que no es común, no es usual, que es bastante desafiante también, es que donde las cosas no son exteriores entre sí. No es que relaciona cosas, es que las cosas están una dentro de la otra. Y en este caso, cuando estamos pensando en la mercancía y el trabajo, no es que está el trabajo por un lado y la mercancía por el otro, sino que la mercancía es la forma que toman los productos del trabajo. O el trabajo se objetiva en la forma de mercancías. Si se quiere, la mercancía, el trabajo está dentro de la mercancía. O la mercancía es una forma que envuelve el producto del trabajo y le da determinado significado social, el significado de una mercancía. Dice Marx en el capítulo 1 del Capital. Al equiparar unos con otros en el cambio como valores sus diversos productos, o sea, lo que producen los trabajadores, lo que producen los productores privados independientes, lo que hacen es equiparar entre sí sus diversos trabajos, como modalidades específicas, podríamos decir, de trabajo humano. El tipo está tratando de ver cómo se organiza el trabajo, en el fondo. ¿Qué pasa con el trabajo? Y el trabajo es la forma de mediación con la naturaleza. O sea, está escarbando en el fondo de la sociedad. Para desde ahí, después empezar a construir todo el edificio conceptual que va reproduciendo todo eso, hasta llegar a la plusvalía, el capital, la crisis, la guerra, todo el hecho social. En Marx es un despliegue de esto hacia arriba, o hacia donde ustedes quieran, pero es un despliegue de esto. Después algo de esto vamos a seguir avanzando. Recordemos que la materialidad de las mercancías, como valores, es puramente social. Y acá hay una cosa interesante. Lo material en Marx no hace referencia a lo físico. Cuando hablamos de materialidad y conciencia, materialidad versus conciencia, materialidad versus subjetividad, la materialidad no es la cosa. Uno habla de materialidad y se toca la mano o toca la mesa diciendo la cosa. No, no es la cosa. La materialidad es la relación social. Recordemos que la materialidad de las mercancías como valores, o sea, son producto del trabajo, es puramente social. Y comprenderemos que solo puede revelarse en la relación social de unas mercancías con otras. En una sociedad cuyos productos revisten en general la forma de mercancías, esta diferencia cualitativa que se acusa entre los trabajos útiles realizados independientemente los unos de los otros, se va desarrollando hasta convertirse en una división social del trabajo. ¿Qué entiendo yo que está diciendo acá Marx? Porque fíjense que cada uno no puede decir, bueno, acá Marx está diciendo tal cosa, podría decirlo, pero en realidad hay muchas interpretaciones de esto, ¿no? Porque es un autor muy complejo. En gran medida es complejo porque llega al fondo del asunto, ¿no? Llega muchas capas abajo de la apariencia, si se quiere. Yo acá entiendo que él está diciendo que en la sociedad productora de mercancías, la diferencia cualitativa de los trabajos
que se aplican a la producción de las mercancías, si uno es más productivo que otro, si uno es más rápido, más lento, si es mejor, si es peor, eso sería la diferencia cualitativa, es lo que va desarrollando el proceso de división social del trabajo. Después lo vamos a ver mejor a esto. Pero en las cualidades diferenciadas de los trabajos anida los procesos de división social del trabajo. Y también, si se quiere, luego anida los procesos de estratificación social. Es decir, la producción de las clases sociales. Bueno, ¿cuál es el trabajo creador de valor o creador de mercancías? Si se quiere, que es lo mismo. Como creador de valores de uso, o sea, de cosas útiles, que no necesariamente son mercancías, como trabajo útil, pues el trabajo es, independientemente de todas las formaciones sociales, a lo largo de toda la historia, condición de la existencia humana. Necesidad natural y eterna de mediar el metabolismo que se da entre el hombre y la naturaleza, y por consiguiente de mediar la vida humana. Esto que decíamos anteriormente, ¿no? ¿Qué es el trabajo para Marx? Es el. No cualquier trabajo crea valor. O sea, se transforma, se objetiva en mercancías. Solo los productos, de trabajos privados y autónomos, recíprocamente independientes, se enfrentan entre sí como mercancías. Si nosotros fuéramos una clase y dijéramos, los 10 que están a la izquierda, y dijéramos, bueno, hay que organizar la vida social acá, porque somos una isla, y dijéramos, los 10 que están a la izquierda del salón van a producir comida, van a salir a cazar a producir comida para encontrar carne. Los 10 que están en el medio van a hacer barcos para salir a zafar de esta isla. Y los 10 que están acá van a leernos cuentos para que no nos aburramos. Pongamos, por ejemplo, eso. Lo que produzcan unos, y todos los que producen ellos van a ser puestos en común y distribuidos según necesidades de ese espacio social, de esa isla, eso que somos como clase, pongámosle, como clase de alumnos, ¿no? Esos productos que se hacen, la carne que se cazó, los barcos que se construyeron y los cuentos que se están contando, que serían un servicio, cuentos para dormir si quieren, no son mercancías. Son productos del trabajo humano, pero no son mercancías. ¿Por qué? Porque no están producidos de forma privada e independiente. ¿Por qué? Porque o vino un rey y dijo, vamos a hacer esto y lo vamos de esta manera, y ustedes lo hacen y después yo lo distribuyo, o la comunidad se puso de acuerdo y dijo, tal produce tal cosa, y tal produce tal cosa, y tal se queda con tal cosa, tal se queda con tal cosa. Ahí no media la mercancía. Ahí media la planificación consciente de la producción. Ahora, a diferencia de eso, seguimos en esa isla, y de repente unos se organizan ahí y empiezan a producir cosas. Otros organizan y producen otras cosas. ¿Qué cosas? No sabemos. Por ejemplo, no sé, pescan, otros cazan, otros producen chozas. Pero la forma en la cual se define qué producir no la definió nadie. Se va a ir regulando en tanto cuántas chozas precise yo, cuántas chozas precise el otro, cuánta carne, etc. Y todo eso se va a intercambiar de forma mercantil, transformado en mercancía. Y se va a intercambiar por el trueque, porque en esa sociedad probablemente todavía no va a haber dinero. Ahí sí, las cosas son mercancías. La mercancía, entonces, no es la cosa, sino la cosa puesta en determinado movimiento, o la cosa como producto de determinado movimiento. Las cosas se definen en su relacionalidad. El ejemplo que ponía recién tiene que ver con eso. Si lo organizamos todo de forma consciente, planificada, ya sea porque nos pusimos de acuerdo democráticamente, pongámosle, o porque alguien dijo, yo soy el rey divino, y digo que ustedes tienen que hacer, eso serían formas de dependencia personal, como era antes del capitalismo, ahí las cosas no son mercancías. Si se producen de forma privada e independiente, desde la libertad de cada productor, si se quiere, ahí las cosas son mercancías. Por eso, la idea de mercancía también está muy relacionada con la idea de libertad. Y por eso, no en vano, la libertad aparece como consigna, como sentido, como idea fuerza
en el marco de las revoluciones burguesas. El campesino medieval que producía para el señor feudal el trigo del tributo que le pagaba el señor feudal, y para el cura el diezmo. Pero ni el trigo del tributo ni el diezmo se convertían en mercancías, lo que decíamos recién en otro ejemplo. Los vínculos de dependencia personal, amo, esclavo, señor feudal, siervo, establecen cuánto se debe producir y entregar. La dependencia personal a la libertad. Esto es lo que aparece en el capitalismo. El capitalismo nos saca de los vínculos de dependencia personal, porque revoluciona las formas productivas, y nos lleva al reino de la libertad. Perdón, al reino de la libertad en la mercancía. Pasamos de una forma de organizar el trabajo social, basada en la dependencia, la sujeción personal, los vínculos de dependencia directa, el amo le dice al esclavo, el rey le dice al pueblo lo que tiene que hacer, a formas indirectas de sujeción. O mejor dicho, a formas libres, en el sentido de que la mercancía es la reguladora, y vos sos libre de producir tu mercancía, y de vender tu mercancía. ¿O acaso el obrero no es libre de vender su mercancía? Es libre también de morirse de hambre si nadie le compra su mercancía, ¿no? Pero es un vendedor de mercancías, que está liberado de los vínculos de dependencia personal, directa. Nadie le dice al obrero ahora, usted va a venir a lavarme los platos porque usted es mi esclavo. No. Yo le pago a usted 10.000 pesos porque venga a lavarme los platos todos los fines de semana. Pero hay intercambio mercantil. Está claro que uno acá puede decir, bueno, pero ¿qué libertad es esa? Bueno, es la libertad de vender mercancía. Pero libre sos. Y en esa libertad también sos libre de morirte de hambre. Entonces, ¿qué es la mercancía y el valor? La mercancía no es una cosa, sino la forma que asume el producto del trabajo cuando éste se realiza de forma privada e independiente. Ya lo dije como 30 veces a esto, pero es muy importante. Solo existe el movimiento, es una relación social objetivada. Bien. Y acá se da esto de la afirmación del sujeto y del individuo como mercader, como un portador de una mercancía. Que ya no es un sirviente de nadie, ahora es un sirviente de su mercancía. Ya sea la fuerza de trabajo como mercancía, que vendemos la mayoría, o ya sea como un vendedor de, yo qué sé, de cueros. Vende cueros y compra fuerza de trabajo, compra maquinaria y vende cueros. Compra mercancías y vende mercancías. Y organiza un proceso productivo. También es un sirviente de la mercancía, de la que vende, de ese proceso. Y va a decir Marx, el obrero es un sujeto que, a diferencia del esclavo y el siervo, es un sujeto doblemente libre. Él está liberado de los medios de producción, es decir, está expropiado de su tierra, ya no es un campesino que fue expulsado de la posibilidad de reproducir su vida sobre la base del medio de producción tierra, y está liberado de los lazos de dependencia personal. O sea, no es esclavo de nadie. Por tanto, puede tener su fuerza de trabajo. Estas son las dos precondiciones para la formación de la clase obrera. Porque si vos tenés campesinos, y el tipo capaz que prefiere irse a una tierra a arar y plantar de autoconsumo que estar trabajando 18 horas en una fábrica por pan duro, ¿no? Y bueno, y entiendo que esto es fundamental, porque con esto de la mercancía, ¿no? Volviendo a qué es una mercancía, y todo esto que tiene la mercancía atrás, el tipo está dando con las determinaciones y el contenido de la célula básica de la riqueza social, y de la forma que asume el trabajo humano. Es decir, del despliegue de nuestra humanidad, ni más ni menos. Por eso está arrancando de lo profundo del asunto. Bueno, ya para ir cerrando, planteo brevemente esta idea del fetichismo en la mercancía. Ya empezó a aparecer esto, ¿no? Esta idea del fetichismo en la mercancía que está en la última sección del capítulo 1 del Capital.
tiene que ver con que esto de que la organización del trabajo social ya no se organiza de manera basada en la dependencia personal, está liberado de eso, pero sí, sin embargo, está al servicio de la mercancía. Por tanto, el mundo, la clase, la humanidad está enajenada en el producto de su trabajo, o sea, en la mercancía. Cree que la mercancía tiene vida propia, cree que se intercambia por lo que ella misma vale, se mueve en el mercado, cuando en realidad la mercancía lo que está expresando es la relación humana, la puesta en común del trabajo humano. Pero ya no lo vemos a eso, solo vemos la mercancía, lo que parece ser un automovimiento, cuando en realidad los que nos estamos moviendo ahí somos nosotros. Por eso habla del mundo dominado por las cosas, sin conocer que detrás de las cosas está el humano. Estamos enajenados en eso. Se nos ha vuelto extraño. Nuestro producto típicamente humano, porque es el producto de nuestro trabajo, se ha vuelto algo ajeno, algo extraño, algo que nos domina, algo que dejamos de controlar. Y después vamos a ver, cuando avancemos un poco más, que esto después se transforma queda más claro que hay un automovimiento que funciona con independencia de la voluntad de los humanos. Hay algo que pauta el movimiento, que no es la conciencia de la humanidad, sino una especie de automatismo, de ciclo, que tiene que ver con la necesidad de valorizar mercancías sistemáticamente. Y todo el Capital, el libro, es un intento de entender este movimiento, en su despliegue cada vez más complejo. El ser humano vira objeto y la mercancía termina siendo el sujeto. Se invierte, hay una inversión. El sujeto del movimiento no somos nosotros, es la mercancía, luego el capital, también como relación social de valorización. Y acá Marx habla de una analogía con la religión, va a decir, esto que le pasa a la humanidad en esta etapa histórica, que ha perdido el control de las cosas que produce, solo se puede ver, o hay que verlo como un paralelismo con lo que pasa con la religión. Marx es un ateo. Y él va a decir que en la religión la humanidad hace lo mismo. Crea cosas, en este caso dioses, que luego rigen su vida. Dios me depara tal cosa. Dios dijo que si pasó tal cosa fue porque Dios querrá que haya pasado eso. La voluntad del Señor. Dios rige, Dios es omnipresente y omnipotente. Pero ¿acaso, dice Marx, Dios no es una creación humana? Cuanto más pone el hombre en Dios, menos retiene para sí mismo. El obrero pone su vida en el objeto, pero ahora su vida ya no le pertenece a él, sino al objeto. El dominio del capitalista sobre el trabajador es, por tanto, el dominio del objeto sobre el ser humano, del trabajo muerto sobre la vida, del producto sobre el productor. Todavía capaz que no estamos en condiciones con el desarrollo que hemos hecho de entender qué está diciendo con esto, pero vamos viendo pinceladas de cuál es la sustancia de la idea que aparece en la economía política de Marx. Que en el fondo es esta, en el fondo hay un automatismo que deviene del desarrollo de la mercancía, del intercambio mercantil y su transformación en capital, y acá. Y toda su obra es un intento por entender ese automatismo y cómo se sale de ese automatismo. Y ahora, para cerrar, traigo esta idea de la libertad en Marx. Esto que decíamos, ¿no? O sea, el tipo está sospechando de la libertad, diciendo que la libertad en realidad es un atributo burgués del intercambio del mercader, la afirmación del mercader, del productor privado independiente. Y en oposición a eso propugna otra cosa. Dice, no, la libertad solo puede radicar en que el ser humano socializado, es decir, el conjunto global de los productores, el todo articulado,
no la parte, el productor privado independiente produciendo cosas por sí mismo, el todo articulado, él tiene una perspectiva universalista. Por eso, entre otras cosas, funda una internacional y no funda un partido de Baviera, de Treveris o de Londres o de no sé qué, no, fundan una internacional. Es decir, el conjunto global de los productores regule de manera racional su metabolismo con la naturaleza, poniéndolo bajo su poder colectivo, en vez de ser dominado por él como un poder ciego, para que lo lleve a cabo con el mínimo empleo de fuerza y en una forma adecuada al pleno desarrollo humano. Regular de manera racional su metabolismo con la naturaleza, para que lo lleve a cabo con el mínimo empleo de fuerza y en una forma adecuada al pleno desarrollo humano. Si se quiere, esto es lo que va a proponer Marx como bajo la idea del comunismo. No es más que esto. Y ya vemos que entre la mercancía y la idea del comunismo en Marx hay 3 tomos, si se quiere, o una vida entera. Pero están relacionados. Y empieza en esa célula que es la mercancía. Que en el fondo, otra forma de ver esta oposición que está planteando acá Marx, es esta que está acá. Es la posición que hay entre el trabajo realizado de forma privada e independiente, pensemos en el ejemplo de la isla, cada uno hace lo que se le canta y después ve qué pasa, o del trabajo planificado socialmente y de forma consciente, en función de necesidades. Por eso también otra frase famosa de Marx es de cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades. Bueno, dejamos por acá.